Ahí vamos a estar ya en comunicación con Guillermo Sagripanti, que ya está con nosotros, geólogo especialista en el tema, charlando aquí en la 90.1. Buenos días, Guillermo. Te saluda Leonela y Franco de este lado. Bueno, buenos días, Leonela y Franco, espero que estén bien. Y bueno, gracias por invitarme a hacer esta nota. Un placer para nosotros charlar con vos justamente por todo lo que ha ocurrido en el último tiempo, y queremos saber también cuál es la exposición sísmica, particularmente en nuestro país, en Argentina, y lo que ocurre en la provincia de Córdoba, que un poco comentábamos hace unos minutos. Cada tanto se registran algunos temblores. El Instituto Nacional de Prevención Sísmica tiene su página web donde uno puede reportar un evento percibido, puede ver también lo que se ha registrado en las últimas horas, y a veces aparece la provincia de Córdoba en ese registro. Entonces queremos indagar más en el tema. Primero que nada, consultarte de qué hablamos cuando hablamos de un sismo, y si tiene alguna diferencia con el temblor o terremoto, o son simplemente sinónimos. Bueno, sí, es muy bueno, muy buena tu apreciación o pregunta, porque por ahí sí se usa para indicar si tiene mayor magnitud o menor magnitud, pero por ejemplo en Chile, pero para nosotros sismo, terremoto son sinónimos, no tiene que ver que sea de mayor o menor magnitud. Así que si hablamos de sismos o terremotos, es lo mismo. Sí. ¿Y por qué se producen, Guillermo? Si podés explicarnos a nosotros y a la audiencia de la manera más simple posible de por qué ocurren estos eventos. Bueno, estos eventos, así en líneas generales, tenemos, podríamos decir, tres o dos situaciones principales, que son los sismos que se producen en los bordes de placas, que tienen distintas características, y los que se producen en la intraplaca, que son los que ocurren acá, por ejemplo, acá en la región de Córdoba. Entonces, como las placas se están moviendo, las placas tectónicas, entonces como que se desplazan. Por ejemplo, una placa a lo mejor se desplaza al este y la otra al oeste. Como pasa acá a la altura de donde estamos nosotros en Córdoba, tenemos la placa de Nazca, que está en el Pacífico, empuja o se mueve hacia el este, y la placa sudamericana se mueve hacia el oeste. Entonces todo ese movimiento genera una concentración de esfuerzo, ¿sí? Entonces la roca se empieza a deformar hasta que la roca, digamos, esos esfuerzos superan su límite de resistencia al corte. Y entonces cuando la roca rompe, libera toda esa energía que se había acumulado, esa energía elástica la libera. Claro. Y es, digamos, la energía que nosotros percibimos como el temblor o el sismo, ¿sí? O en realidad la libera como si fuera enfrente de ondas elásticas. Claro. Y eso es lo que nosotros percibimos, bueno, lo que nos puede generar algún daño. Y eso, pero además, por ejemplo, nosotros estamos acá en la intraplaca, en Córdoba, y la compresión esa que tenemos de este a oeste, también, bueno, la estamos sufriendo, como, digamos, los materiales de la corteza están sometidos a esfuerzos. Entonces, cada tanto hay en algún sector donde hay fallas activas que se produce esa liberación repentina de energía, y bueno, tenemos actividad sísmica. ¿Y qué magnitud tiene que alcanzar como para que las personas puedan percibirla? Porque a lo mejor habitualmente se registran, pero de baja magnitud, y uno no se da cuenta. Sí, eso depende de las condiciones en las que estamos, si estamos en reposo, si estamos trabajando, si estamos caminando. Normalmente ya cuando superan la magnitud de 3 grados, ahí es muy probable que lo perciba la mayoría de la población, entre 3 y 4 grados. Menor a eso, que es la sismicidad frecuente de acá de la provincia, probablemente si uno está en reposo lo puede percibir. En algunos lugares, que, digamos, otra particularidad que tienen los sismos acá en la intraplaca es que son poco profundos, son normalmente alrededor de entre 12 y 15 kilómetros de profundidad, es donde se produce esa ruptura de la roca. Entonces, a veces cuando el frente de ondas que yo le comentaba recién
esas ondas elásticas salen o se refractan en la superficie, en la atmósfera, nosotros lo escuchamos como un trueno, escuchamos un ruido. Ajá. Entonces, sí, eso es común cuando el terremoto es muy superficial. Entonces, las condiciones, o sea, la gente que lo percibe, pues depende de la condición o el momento en que está, o de la actividad que está realizando. Claro. Ahora, Guillermo, cuando pensamos en terremotos, habitualmente lo primero que se nos viene a la cabeza, particularmente en Argentina, es toda la zona de San Juan, Mendoza, quizás ya cruzando la cordillera, todo lo que es Chile. Activamente, sí. En cuanto a sismos, ¿cómo es el país? ¿Cómo es Argentina realmente? Bueno, como vos lo estás comentando, las zonas con mayor actividad sísmica históricamente es San Juan y Mendoza. En los mayores registros o los terremotos de mayor magnitud han tenido epicentro ahí en esas provincias, y eso está vinculado con lo que yo les comentaba al principio, es que la placa de Nazca es como que se mete por debajo de la placa sudamericana. Entonces, tanto en Chile como de este lado, en San Juan o Mendoza, la actividad sísmica está muy vinculada con ese movimiento de las placas. Uh-huh. Distinto es nosotros acá en la intraplaca, donde los movimientos son generados por lo que les comentaba al principio, ese acortamiento, esa compresión que hay en las rocas, a veces produce sismos que son de menor intensidad, de menor magnitud, aunque nosotros tenemos registros en la intraplaca de sismos, por ejemplo, el de Zampacho, que fue el sur de Córdoba, en 1936, fueron 2 sismos, uno de 5,5 y otro de 6 de magnitud, uh-huh, que destruyeron todo Zampacho. Y estudios que realizamos 1934. ahí... ¿Cómo? 34, perdón. Sí, en junio de 1934. Uh-huh. Y estudios que nosotros hemos realizado ahí, usando, que es una línea de investigación, que es, digamos, algo reciente, que es la paleosismología, que se dedica al estudio de los terremotos prehistóricos. O sea, los terremotos que ocurrieron hace 1000, 2000 o 3000 años atrás, que esos son para nosotros los más importantes hoy por hoy, porque a partir de reconocer o interpretar la ocurrencia de los mismos, nosotros podemos hacer una proyección a futuro de cuál sería la magnitud esperada, cuál sería el tiempo de recurrencia de cada evento sísmico. Y en esa región nosotros hemos interpretado, calculado que en la prehistoria han tenido ocurrencias sismos de hasta 7 grados de magnitud. O sea que la región de Córdoba tiene antecedentes prehistóricos de sismos de hasta 7 grados de magnitud. O sea que esos antecedentes... Y el histórico es de 6, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? O sea que esos antecedentes se puede tener en cuenta para prevenir para proyectar lo que viene. Exacto. ¿O se descartan? No, por eso lo estudiamos, porque hoy por hoy va por ahí, digamos, la línea de investigación, más allá de que, bueno, toda esta información que aportan los sismos actuales, a nosotros nos interesa mucho qué pasó en la prehistoria, o hace miles de años atrás, porque precisamente acá en la intraplaca, los periodos de recurrencia o cada tanto, o el tiempo que transcurre para repetirse un terremoto, son bastante prolongados, son de alrededor de 1000 años. Mientras que en la zona, por ejemplo en Chile, en aquella zona que es donde se chocan las placas, ahí están alrededor de 100, 120 años, el tiempo que transcurre hasta que se produce un nuevo terremoto fuerte, ¿no? Estamos hablando de terremotos fuertes. Y entonces para nosotros es muy importante conocer qué pasó en el pasado, porque de esa manera nosotros si hemos detectado o interpretado que ocurrió un terremoto de 7 grados de magnitud, nosotros tenemos que construir de forma segura, que eso es básico. Entonces tenemos que construir, o lo que vayamos a construir a futuro, tenemos que hacerlo de manera que nos soporte la agitación que nos puede generar un terremoto de 7 grados, porque ya sabemos que ocurrió en el pasado.
Esa es un poco la llave de estos estudios. De este lado, nosotros cuando seguimos la información primero de Venezuela y después de Colombia y esa franja, pensamos, y nosotros estamos exentos. Imagino que a vos te pasó por la cabeza, van a empezar las consultas o vamos a tener que empezar a revisar otro material. ¿Cómo reaccionas a eso o cómo crees qué información crees que tenemos que tener? Sí, bueno, acertada tu comentario. Yo me permito decirte que algo, cuando nos comunicamos con Leonela, yo le dije que por eso me interesaba hablar con ustedes, porque es como que ustedes también tienen como otro enfoque de esta situación, porque me están planteando, bueno, ¿qué nos pasa a nosotros acá? ¿Sí? ¿O qué nos pasaría? Porque por ahí, después de los eventos estos que realmente son muy lamentables de Venezuela y Colombia, uno en los medios ve que bueno, se hace mucho hincapié en lo que está pasando allá o lo que pasó, pero no miramos para acá adentro, y en algunos puntos estamos como en similares condiciones. Me refiero a lo que es la construcción, ¿sí? Entonces, nosotros, lo que siempre, volviendo acá a cómo es la situación nuestra, yo siempre lo digo, más en Córdoba, principalmente hay como un estado de negación sísmica. O sea, para las autoridades de turno, siempre los sismos van a ocurrir en Japón, en Chile, bueno, en Colombia, Venezuela, no acá. Y nosotros tenemos antecedentes de que acá hubo terremotos fuertes. Entonces, lo más importante hoy por hoy que podemos hacer como sociedad es trabajar en la vulnerabilidad, porque yo lo que veo, al menos yo vivo en Río Cuarto y ahí se ve, lo veo a diario, la vulnerabilidad ahí es importante, porque no se hacen actividades de concientización sísmica ni de prevención sísmica, tampoco se hace la construcción segura, no se construye, se construye, pero nadie controla si esa construcción tiene o guarda los parámetros de la sismo resistencia que debería tener. Entonces, y eso hace a nuestra vulnerabilidad. Entonces, nosotros, si va a haber un sismo, no lo podemos evitar, no hay forma, pero sí podemos de alguna manera construir de forma más segura, y también nosotros saber qué hacer y qué medidas tomar antes de que ocurra un evento de estos. Por ejemplo, yo estaba viendo lo que ocurrió ahora en Colombia, que hay varios hospitales que quedaron afectados, que en realidad un hospital es, por decirlo de alguna manera, sería lo último que se debería afectar, por una cuestión de que ahí se tiene que atender a toda la gente. Donde más se controla un terremoto fuerte. Exacto, pasa por ahí. Entonces, eso pone en evidencia que ahí hay una construcción deficitaria, porque uno por ahí ve fotos y entonces puede ver un hospital afectado y al lado hay un edificio que está entero, que no o sea, está en pie, digamos. Guillermo, sí, bueno, sí. Guillermo, ¿qué tal? Raúl Olceli, estoy sumado acá a la mesa del planta. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Una preguntita. Bien. El terremoto que ocurrió primero en Venezuela, tengo entendido que estaba previsto, estudiado, que podía haber ocurrido hasta 20 años antes. 20 años antes. Perdón que se cortó aquí. Perdón, lo escuchamos bien. Tenemos alguna dificultad. ¿Ahí nos escucha bien? Pregunta, sí. Comentario. Sí. Tengo entendido que el primer terremoto, el de Venezuela, podría haber ocurrido hasta 20 años atrás, que se lo esperaba. ¿Eso es así? ¿Es correcto? Sí. Puede ser, sí, porque no hay... cuando nosotros hacemos determinaciones o estimaciones de periodos de recurrencia, se hace una aproximación, porque hoy por hoy todavía no se ha encontrado la forma de hacer una predicción con mucha precisión del lugar y del tiempo en que puede ocurrir un evento. Y a veces ese más o menos está contemplado. Por ejemplo, creo que la costa de Estados Unidos, Falla de San Andrés, hace ya como 10 años que estaban esperando un terremoto fuerte, que ya entraron en ese periodo de recurrencia. Entonces sí, porque bueno, esto no es exacto, entonces como que la naturaleza, estamos como que nos tenemos que acomodar a lo que la naturaleza nos diga. Bien.
Guillermo, ¿existen algunas aplicaciones y sobre todo en las zonas de mayor exposición sísmica y también eso sumado a las redes sociales, pueden ayudar o genera más confusión? No, yo creo que todo suma, todas las alertas que están ahora vigentes, me parece que o los sistemas de alerta, me parece que todo suma, porque, bueno, si es con algunos segundos de anticipación, siempre nos va a dar tiempo de ponernos a cubierto, a protegernos, o buscar un lugar a campo abierto, como quien dice, una placita, o algo, por ejemplo. Me salgo un poquito de la pregunta, ahora que dije placitas, sí. Por ejemplo, yo veo ahí en Río Cuarto, no se hace en las escuelas, no se hacen simulacros de evacuación, y eso es muy lamentable, y porque aparte no cuesta mucho, o sea, no tenés que hacer una inversión grande, pero no solo porque ocurre un sismo, porque haya un incendio, porque pase algo. Entonces, cuando yo sé hablar con algunas maestras, le digo, bueno, ¿dónde tienen el lugar de encuentro? Y se miran como diciendo, ¿qué lugar de encuentro? Es que todos en las escuelas tienen que tener un lugar de encuentro, que es la placita de la esquina, un campito. Todas las escuelas tienen una plaza cerca. Bueno, entonces decir, bueno, y eso eso es conciencia sísmica, ¿sí? Entonces trabajar con los chicos, decir, bueno, pasa algo, un incendio, lo que fuera, salimos todos de una determinada manera y vamos todos a la placita y nos encontramos ahí, entonces la maestra sabe, y ella tiene que saber cuántos chicos había en el aula y cuántos salieron, porque también eso es como una cadena de acontecimientos, porque después viene bomberos, defensa civil y tiene que entrar al lugar, supongamos que hay un incendio, y a lo mejor entran a buscar a nadie porque ya salieron todos los chicos, ¿se entiende? Entonces, se expone personal a un riesgo que es innecesario. Entonces todas esas cosas nosotros las podemos hacer como sociedad, pero bueno, lleva mucho tiempo eso, y es lo que yo les comentaba al principio, es como que hay un estado de negación sísmica, pero nosotros, o uno porque trabaja con el tema de los terremotos, pero también todas esas actividades de prevención pueden servir para cualquier otra emergencia. Y además, bueno, concientizar a los niños, que ya empiecen a tener conciencia de todo esto, me parece que es muy valioso. Más allá de esas... Además, bueno... Sí, perdón. Sí, Guillermo, termina. No, que todo eso hace que nosotros de esa manera, trabajando de esa manera, disminuimos nuestra vulnerabilidad. O sea, que eso es muy importante. Más allá de las actividades de prevención en instituciones, como vos bien mencionabas, en escuelas y demás, si tuvieses que decirle alguna recomendación, algunas cositas clave que debe tener en cuenta un vecino o vecina que está en su casa y que ocurre un temblor, ¿qué podrías recomendarle en el antes, durante y en el después? Sí, lo que uno puede recomendar o comentar o sugerir antes de que ocurra, o sea, de qué hacer antes de que ocurra un sismo, primero es saber en la casa de uno cuál es un lugar seguro donde protegerse, ¿sí? A lo mejor tiene, no sé, digo cualquier cosa, una mesa robusta en el comedor, bueno, si se cae un ladrillo del techo, un pedazo de losa, sabe que ahí va a estar cubierto, bueno, meterse ahí. Entonces uno tiene que conocer dónde vive, cuáles son los lugares seguros. Y además, y si está por construir o está construyendo, hacerlo de forma segura, porque ahí ya se va ganando tiempo. Son sistemas antisísmicos, sí, como se le llaman. ¿Cómo? Perdón. ¿Se le llama sistema antisísmico o algo similar? Sismo resistente. Son estructuras sismo resistentes. Bien. Eso está muy... Segundo punto. Por ejemplo, San Juan, ellos trabajan mucho con ese tema y son muy exigentes, porque cuando uno está haciendo una construcción, un edificio, una casa, el municipio o el gobierno va y te revisa las distintas etapas de avance de la construcción, van y te revisan las columnas, si estás usando el hierro que corresponde, si estás haciendo los encadenados que corresponden, y si no está hecho eso, no te certifican la obra, no podés seguir. Ellos son muy exigentes, pero ellos llegaron a eso porque ya tuvieron 2 terremotos fuertes, uno en el 44 y uno en el 77.
Entonces, bueno, uno tendría que tomar ese ejemplo y decir, bueno, empecemos a construir de forma segura, que creo que es lo más importante, porque ya como les comentaba, evitar que haya un sismo o un terremoto no lo podemos hacer, porque eso es algo natural. Pero sí podemos trabajar para estar o vivir de forma más segura o menos vulnerable, si se quiere. Sí, tener también todos los equipos de socorro, todo eso se trabaja, hay que trabajar mucho con eso, y a veces, bueno, no significa una inversión muy grande, ¿sí? Es tomar decisiones, es una voluntad de trabajar para aumentar la conciencia sísmica y hacer todas estas actividades de prevención. Para completar la respuesta, Leonela, el tercer punto sería, más allá de construir con seguridad, buscar un refugio dentro del hogar. El otro sería, en el afuera, encontrar un espacio... ¿Encontrar un espacio seguro? Sí, no, aire libre, o sea, despejado. Que no despejado, que no es la calle tampoco. No, bueno, depende. Si uno está alejarse al menos 2 veces lo que es la altura de las casas que tiene o edificios donde uno está parado, porque si hay edificios altos hay que buscar de estar lo más alejado posible en ese momento, o si hay balcones, o si uno ve que hay cosas o cartelería que hay en muchos casos que pueden caer. Hay que alejarse. Algo que estaba difundido, yo ahí en Río Cuarto, estaba difundido, ahora yo no sé, en la construcción se usaban frentes de vidrio en los edificios, y eso también, si no está bien autorizado, es la lluvia de vidrios cuando hay un terremoto fuerte es lo más dañino que puede haber cuando sale la gente corriendo, porque bueno, te está cayendo vidrios desde arriba. Entonces siempre mantenerse alejado o de las líneas de alta tensión, todo lo que tiene altura, es ponerse lo más alejado que uno pueda. Digamos que tener el terreno lo más despejado que se pueda en el entorno de uno, ¿sí? Bien, y después de un terremoto siempre hay una réplica, Guillermo, ¿eso está constatado así? Sí, siempre después de un terremoto fuerte hay réplicas. En las primeras horas son con mucha frecuencia, digamos, el espaciamiento entre ellas el tiempo es muy breve, y siempre las réplicas son de menor magnitud. El problema de las réplicas a veces que cuando supongamos, ocurre un terremoto de 6 de magnitud y nos ocurre una réplica de 5 grados, si la vivienda está afectada o un edificio, probablemente lo siga o lo afecte de mayor forma. Entonces, después del sismo sí hay que abandonar, si ha sido un sismo fuerte, ¿no? Claro. Sí. Hay que tener en cuenta eso. Y yo cuando digo sismo fuerte es cuando ha superado los 6 grados de magnitud. Bien. Entonces cuando ya supera los 6 grados de magnitud, ya se considera como un sismo fuerte. Entonces, las réplicas a veces son si es de 6 grados, las réplicas pueden ser de bastante magnitud. Hay que pensar también que un grado de magnitud, la diferencia de un grado de magnitud significa alrededor de 32 veces más fuerte. La energía que libera un sismo de 5, por ejemplo, comparado con uno de 6, el de 6 libera 32 veces más energía que el de 5, para tener una referencia. Claro. Entonces réplicas seguramente hay, y los primeros días son muy frecuentes, y después en el tiempo va disminuyendo la magnitud, como también se va espaciando el momento de la ocurrencia de las mismas. Y a veces puede quedar durante años, a veces uno no las percibe, pero sigue, claro. Porque después de esa liberación de energía, la Tierra o la corteza se empieza a acomodar de nuevo. ¿Sí? Entonces como que hay todo un tiempo que es todo lo que sería la etapa posísmica, que es donde la corteza, por decirlo de alguna manera, es como que se vuelve a acomodar a la posición o a las condiciones que tenía
anterior al terremoto. Guillermo, para cerrar, quería consultarte específicamente en esta zona en la que vivimos, de la cual te hablamos, Villa María, Villanueva y la región. ¿Existe exposición sísmica en esta parte de la provincia de Córdoba? Sí, tenemos, hay una, también hay un mapa de peligrosidad sísmica de la República Argentina, donde habla un poco por Río Cuarto y Córdoba capital, más o menos en esa línea. Está en una categoría de peligrosidad reducida, sí, y creo que bueno, Villa María, todo para allá, para San Francisco, es muy reducida. La zona, digamos, de esa línea de Río Cuarto, Córdoba hacia el oeste, nosotros la consideramos como sísmicamente activa. Y de hecho, para nosotros está mal categorizada, y bueno, eso lo venimos peleando hace muchos años y no se cambia, porque nosotros pensamos que las aceleraciones, no es que pensamos, las hemos calculado, las aceleraciones que se esperan en esta faja de peligrosidad reducida van a exceder hasta en un 100% las que está dictaminando o decretando el INPRES. Entonces eso hace años que intentamos que lo revisen y no se hace. Entonces ya se está construyendo por defecto mal acá en esta región. No hablo de Villa María, sino para acá, para el oeste, ¿sí? Sí. Entonces ya estamos como en déficit con eso. Pero para la zona de ustedes, yo creo que sí, también hay que hacer actividades de concientización, porque nos puede pasar de que a lo mejor viajamos a San Juan y nos encontramos en el medio de un sismo y tenemos que saber cómo actuar, ¿se entiende? Entonces yo creo que siempre es válido suma mucho o aporta mucho a hacer actividades, más que todo con los chicos, en las escuelas, o sea, hacer simulacros de evacuación, eso es importantísimo. Importantísimo que las escuelas tengan las puertas que se abran hacia afuera, esas puertas antipánico. Algunos colegios aquí yo veo que todavía usan o se usa esa de adentro. Entonces eso no permite una evacuación rápida. Claro. Entonces todos esos son detalles que bueno, ayudan a que la vulnerabilidad nuestra no sea tan alta. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo y la amabilidad de atendernos para ahondar más en este tema y también prevenir a la audiencia que está escuchando del otro lado y concientizar sobre todo qué es lo que tanto falta en la sociedad. Sí, eso es muy importante. Sí, bueno, déjame agradecerte a vos y ahí a la mesa por el interés en el tema, y realmente me parece, yo lo celebro porque también a través de un medio como el de ustedes se puede llegar a todas las familias o muchas familias que, bueno, por ahí alguno se interesa y empiezan a trabajar con más que todo con el tema de concientización, que eso es fundamental. Así que les agradezco mucho. Gracias, Guillermo, un placer, un abrazo grande. Buen día, igual.